Hola matemáticos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Profe de Mates, tu canal de enseñanza de matemáticas en español. Estamos con un tema que se llama ampliaciones y reducciones. Bueno, lo primero que os tengo que contar es que cuando dos figuras son iguales, porque si vamos a hablar de ampliaciones y reducciones tendremos que ver cuando dos figuras son iguales. Vamos a poner dos figuras sencillas, esta y esta. Se ve claramente, más o menos, ¿vale?, que las dos figuras son iguales, porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. El cociente, es decir, la división que podéis hacer entre las medidas de esta figura y las medidas de esta, va a ser igual a 1. ¿Vale? Si yo, este lado, por ejemplo, me mide 4 centímetros y este lado me mide 4 centímetros, si divido un lado entre otro, 4 entre 4 me va a dar igual a 1. Eso quiere decir que como tienen la misma forma y el mismo tamaño, estas figuras son iguales. Y a este cociente se le va a llamar razón de semejanza. Bueno, pues cuando la razón de semejanza no sea 1, cuando sea diferente a 1, pues nos vamos a encontrar que si las figuras tienen la misma forma, no van a tener el mismo tamaño. ¿Vale? Si esta división es diferente de 1, figuras con la misma forma no van a tener el mismo tamaño. Por ejemplo, esta pelota y esta pelota tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Esta es más grande que esta. Si yo divido, por ejemplo, el radio de esta entre el radio de esta, vamos a poner que esta es de radio 6 y esto es de radio 3. ¿Vale? Si divido 6 entre 3, me va a dar 2, que no es 1, ¿vale? No es un número que sea 1, es un número diferente, es un número distinto de 1. Bueno, pues esta razón de semejanza es lo que nos va a servir para ampliar o disminuir figuras. De tal forma que si yo quiero ampliar esta figura y pasarla a esta, en ese proceso de ampliación voy a tener que multiplicar por la razón de semejanza. Y si quiero pasar de ese tamaño a este, lo que voy a tener que hacer es dividir por la razón de semejanza. 6 dividido entre 2 es igual a 3, 3 multiplicado por 2 es igual a 6. Vamos a ponerlo aquí para que sea más claro, ¿vale? Si la razón de semejanza es 2, es que 6 entre 2 es igual a 3 y que 3 por 2 es igual a 6. Para hacer más grande una figura, multiplicamos. Para hacer más pequeña una figura, dividimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues se llama figura ampliada a una figura, en este caso a esta figura con respecto a esta. Si tenemos nuestra figura original y la ampliamos, por ejemplo, la multiplicamos por 2, estamos obteniendo esta otra que es más grande, es una figura ampliada. Y significa que estamos multiplicando todas las medidas de la figura original por el mismo número. Aquí solamente hay una medida que es el radio. Pero si quisiéramos ampliar este cuadrado, ¿vale? Si tengo aquí este cuadrado, no este rectángulo, tengo aquí de lado 4 y de lado 2, y yo lo quiero ampliar y multiplicar por 2, por ejemplo, pues tendría que 2 por 2 es igual a 4, la base, y la altura, pues que 4 por 2 es igual a 8. Porque para pasar desde aquí hasta aquí he multiplicado por 2 y lo que he hecho es multiplicar estos lados que son iguales entre sí. 4 por 2 es igual a 8 y estos lados que son iguales entre sí, 2 por 2 es igual a 4. Es decir, multiplico todas las medidas de esa figura y la multiplico todas por el mismo número y dibujo que tenga la misma forma. Al contrario, una figura que esté reducida significa que divide todas las medidas de la figura original por el mismo número. Es decir, si yo quiero aquí hacer la mitad, es decir, pasar de esta a esta, lo único que voy a tener que hacer es dividir entre 2.
4 entre 2 es igual a 2, con lo que tendría estos lados, y 8 entre 2 es igual a 4, con lo que tendría estos lados. Y ya dibujo la figura con la misma forma, no tamaño. Ojo, tamaño es lo que estamos modificando, ampliación y reducción. Figura ampliada, figura reducida. Ampliada cuando vengo de una operación que es una multiplicación de una figura base, y reducida cuando esa figura base lo que hago es dividir todos sus lados, todas sus dimensiones por el mismo número. Una figura como puede ser esta, una flecha como en el vídeo anterior. Esa figura me están diciendo que utilice la regla, lógicamente para saber lo que miden los lados, y construir en el cuaderno una ampliación de la siguiente figura multiplicando las medidas por 2. Es decir, que tengo que ampliar, multiplicar por 2. Pues lo que tengo que hacer es medir cada uno de los lados de las líneas que forman parte de esta figura y multiplicar eso por 2. En este caso, por ejemplo, si esto es original, multiplicado por 2 ese lado, multiplicado por 2 ese lado, este lado va a ser el mismo que el de arriba, multiplicado por 2 ese lado, tengo aquí el original, así multiplico, y aquí, bueno, pues, por ejemplo, así, ¿vale? Bueno, pues más o menos, ¿vale? A lo mejor soy un poco más cerrado. Esa es la figura que aparece multiplicada por 2, es decir, ampliada. Y dice, profe, ¿cómo puedo saber si esto mide, por ejemplo, 3 centímetros y este mide 6? ¿Cómo puedo saber que se juntan aquí? Hombre, pues muy sencillo, con el compás. Con el compás mides los 6 centímetros, haces un arquito por aquí, como esto es lo mismo, haces un arquito por aquí, y donde se junten, pues ese es el vértice, ¿vale? Y ahí juntas las dos líneas, ¿de acuerdo? Bueno, pues así, poco y a poco, se van construyendo, bueno, pues todas las figuras. Cuando vosotros tenéis cuadrícula, pues es muy sencillo, porque en el momento, por ejemplo, que os dan una figura más complicada, pues lo único que tenéis que hacer es dibujarla en vuestro cuaderno, con vuestros cuadros, hacerle la cuadrícula, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es más sencillo dibujar y encontrar vértices y demás para luego dibujar, ¿no? Para luego dibujar más o menos, por decir, este empieza aquí en la mitad de este cuadro, acaba en o sea, en fin, que es más sencillo que hacerlo en un folio en blanco. Pero bueno, al final se termina haciendo todo, no tiene mayor complicación. Bueno, pues nada más con respecto a este epígrafe, a este tema, así que ya sabéis, like al canal, o sea, like al vídeo, subscribe al canal y campanita para estar atento a las notificaciones cuando saque un nuevo vídeo. Nos vemos, hasta luego.